los que se presentan para aspirar a ese cargo, hasta ahora los que han dado un paso al frente, son en general caras conocidas. ¿Es suficiente esto para recuperar el peso que alguna vez tuvo el PRI en la escena política mexicana y que hoy está en minoría? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos rápido a ver una información y arrancamos aquí en nuestro foro con este tema, la renovación del PRI. El PRI ha cruzado la barrera de los 90 años con aires de renovación por la elección de su dirigencia, pero con pocas caras nuevas que pueden representar el surgimiento de una nueva generación desligada de las élites de poder que lo han tripulado en los últimos años. Su Consejo Político Nacional aprobó hace una semana solicitar al Instituto Nacional Electoral que organice la elección del presidente y secretario general a través del voto abierto y directo a la militancia por primera vez en su historia. Tras la derrota electoral, el viejo partido apuesta por abrirse a sus bases para recuperar peso en la vida política, ya que afirman que la fuerza del PRI está en su militancia. El PRI se encamina a convertirse en un partido centenario, con la bancada más compacta de su historia, tras la debacle electoral en la que perdió la presidencia. El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que competirá por la dirigencia priista, junto con el exrector de la UNAM, José Narro, el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega. Posiciones. 1. En el 90 aniversario del PRI, su presidenta, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que con decisión han asumido su condición de oposición frente a un gobierno que al cumplir 100 días en el poder ya ha demostrado su vocación autoritaria y centralista, que cae en decisiones erráticas y sin conocimiento cabal de los retos que enfrenta el país. 2. Al anunciar que buscarán la dirigencia priista, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, ofreció llevar a cabo la más grande reforma de transformación de ese partido en la historia del país, que se aleje de la corrupción, la soberbia, la intolerancia y que responda a la militancia y no a los que se sienten influyentes. 3. El coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, dijo que está interesado en participar en la elección de su partido, siempre y cuando haya un piso parejo y sin dinero de por medio. Arrancamos con opiniones encontradas. La semana pasada el PRI anunció que por primera vez en su historia va a elegir a su presidente y secretario general por medio del voto directo y secreto de la militancia. Ya se han presentado varios aspirantes a ese cargo, la mayoría caras conocidas, y uno se pregunta si con esto el PRI va a poder resucitar, recuperar el peso político que alguna vez, por supuesto no hoy, llegó a tener en la escena política mexicana. Me da mucho gusto para poder entrarle a este tema que nos acompañe hoy Pablo Angulo, líder de los jóvenes del PRI. Un gusto, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Pepe. Gracias, al contrario. Un placer, de verdad. Gracias. Y mi querido Paco Moreno, ¿cómo estás? Bien, muy agradecido. Abogado, constitucionalista, y nos acompaña, como usted sabe, todos los martes, cada 15 días. Adelante, pues vamos a arrancar. La verdad es que sí, por primera vez en la historia el PRI se anima, sale, dice, la apuesta va por la militancia, pero uno se pregunta en serio si es suficiente para recuperar el peso político que hoy se refleja en una de las bancadas más compactas de su historia. Así es, se escuchó a la militancia. Creo firmemente que después del proceso electoral la ruta clara era escuchar a la militancia. La gran mayoría de la militancia pide procesos abiertos. A ver, es lo que no hizo el anterior presidente. Se cerró. A ver, se cerró. Es lo que no hizo. Los últimos 10. Enrique Ochoa, ¿es el gran reclamo Ochoa? A ver, los últimos 10 dirigentes. ¿Se lo reclamaste, Ochoa? Se lo hemos reclamado a todos los dirigentes. ¿Es cierto que está la foto de cabeza ahí en el comité, en el edificio? Leí una nota ¿Sí? que le había puesto algún otro de los que se han mencionado aspirantes. No se trata de eso y lo que preguntas es fundamental. Nosotros los jóvenes lo que queremos es el proceso más grande en la historia del partido, el más grande, el más competitivo, con las reglas más claras, no engañar a la militancia nunca más.
Si vamos a ir a escuchar a la militancia y que la militancia se haga sentir en las urnas y que el próximo dirigente sea electo de manera democrática, ampliamente apoyado por la militancia. Lo que más tenemos en el PRI, nuestro mayor valor fundamental es la militancia leal. ¿Cuántos tienes? ¿El PRI 6 millones de patrón militantes tienes? el INE, pero casi 10 millones de votos en la que puede considerarse la elección más desastrosa en la historia ¿Qué dices, el voto del duro? partido. O sea, en si julio. no el voto duro, el voto que sí es priista, el voto nacional, el voto mexicano, el voto del que asume al PRI no solo en los errores, sino también en los aciertos de haber llevado programas sociales. Siempre ahora que presumen mucho de los programas sociales, el primer partido político que se acercó a las clases más desfavorecidas económicamente fue el PRI el que impulsó los programas sociales, pero también impulsó a la clase media en nuestro país y unas por otras. Hoy nosotros como generación vivimos de algún modo una economía estable, una economía que puede, si no está creciendo al nivel que deseábamos, pero sí con estabilidad económica. Ya los mexicanos ya no estaban preocupados en su inmensa mayoría, sobre todo la clase media, en que iba a perder su patrimonio de la noche a la mañana, como sucedieron en otras etapas y otros capítulos de nuestra vida nacional. Ahora, a ver, la apuesta es clara, van por la militancia en contraposición de lo que hizo la dirigencia anterior, que mucho le reclamaron desde eso hasta las candidaturas. Ese fue parte, tú me corregirás, o ambos me corregirán, parte del desastre del PRI, por lo menos de la autocrítica que se ha llegado a escuchar, es la forma como se entregaron las candidaturas desde la dirigencia, digamos, siempre con influyentismo y por amigos durante el proceso electoral. Pero dime una cosa, Paco, la mayoría de las caras que hoy tenemos, de los que se han presentado, son caras conocidas. ¿Se ve renovación con ellos? Un partido político, Ajá, dentro de su historia, tiene que tener profesionales. Si a ti te duele una muela, no vas a ir a ver a un cardiólogo, o si tienes una afectación cardiovascular, no vas a ir a ver a un ortopedista. Un partido político tiene que tener políticos profesionales que conozcan el partido, que hayan militado en el partido, que conozcan a la base, que hayan estado en procesos anteriores, que hayan tenido, como es el caso de nosotros, la fortuna de haber sido legisladores, de haber servido en ese poder. Hoy la apuesta del PRI es una apuesta muy sencilla. En las pasadas elecciones fue el humor social, el hartazgo social, el que llevó al señor presidente López Obrador a la presidencia de la República. En el PRI no le apostamos a que le vaya mal a López Obrador, le apostamos a que le vaya bien a México, pero también tenemos que ir reconociendo nosotros cómo vamos a ir armando los cuadros, 1, para ser competitivos, 2, para ser confiables, 3, para regresar esa parte de México que se necesita. Tú no puedes entender a México sin la vida, los 90 años del PRI, porque ha sido tan institucional que nos ha llevado a ser un país de la nada. A ver, dime, Pepe, sí, los dos líderes de las cámaras, Muñoz Ledo y el propio Monreal, salieron del PRI. La mayoría de los actores políticos de Morena tienen la educación institucional del PRI, nada más que nosotros no hemos traicionado, nosotros seguimos en una misma línea, nosotros amamos a México, ocupamos al partido político como una vía de entendimiento para poder debatir, no solamente para poder satisfacer nuestros intereses. A ver, pero hay una cosa que me preocupa. Tú dices, y voy contigo, Pablo, Sí. Paco dice, fue un producto del humor social, pero el humor social tuvo causas, se generó. Y una de las críticas que sí he escuchado, autocríticas dentro del PRI, es los escándalos sobre corrupción en el gobierno de Peña Nieto tuvieron mucho que ver con el resultado electoral y con los malos resultados que obtuvo el PRI en la contienda. Buena parte de los que hoy están compitiendo son caras que difícilmente, aunque sean profesionales, eso no lo pongo en duda, se vinculan con la historia de los últimos años. Como líder o desde las juventudes del PRI, ¿esa es la renovación?
A ver, lo ¿Va hemos con dicho, ellos? A ver, lo hemos dicho y lo hemos exigido. Ajá. La corrupción ha sido letal para el PRI, como lo es para cualquier partido político. Ajá. A nosotros nos ha tocado gobernar más tiempo que a los demás partidos políticos, y ahí coincido con Paco. En el PRI, la gran experiencia del PRI y el gran resultado del PRI es cuando escucha a la militancia y cuando le da cabida a quienes por militancia se han estado formando como profesionales. No significa que lleguen los que no saben nada a ocupar importantes espacios, pero tampoco significa que quienes saben mucho no dejen que quienes están ingresando a la política empiecen a ocupar espacios. Creo hoy firmemente que lo que necesita la política mexicana, y lo tenemos que ofertar desde el PRI, son políticos con convicción, con causa, políticos que entiendan con mucha claridad lo que hoy está demandando los ciudadanos. Hubieron muchas promesas en campaña de quienes hoy están ocupando el gobierno y que también estarán en unos años o en unos meses más o en unos años también estarán sujetos a la valoración de los ciudadanos. Nosotros como partido político somos una opción seria. No demanda la desaparición del PRI, todo lo contrario. Si en México hay democracia consolidada es gracias a las instituciones que fortaleció el PRI. ¿Qué necesita el PRI hoy? Un líder con carácter, un líder con visión, un líder cercano a la militancia, un líder que empuje. Emanado de la militancia. Sin duda alguna, que conozca la militancia. Y lo decía Luis Donaldo Colosio, no seamos los priistas los primeros sorprendidos a ver a nuestros candidatos que no tienen ningún tipo de trayectoria política. Y eso es importante hoy recuperarlo. Pero A ver, Paul, creo firmemente... ahí coinciden los dos, políticos serios y un liderazgo que me van a decir en quién creen que pueda plasmarse y sobre todo quién de estos políticos serios o liderazgos que ustedes crean que tienen puede recuperar el voto, que es el que se perdió en julio pasado. Hablando del PRI, de los mecanismos, de las apuestas que está haciendo el PRI para tratar de resucitar, tratar de recuperar el peso político que alguna vez tuvo en la vida política, no en este momento. Estamos hablando con el líder de los jóvenes, el líder nacional de los jóvenes priistas, Pablo Angulo, y me quedé contigo, Paco Moreno, y el tema era, a ver, ¿qué tipo de políticos serios, dice, pero políticos serios necesitan ser votados y conseguir un montón de votos para recuperarse. Dime de los que aspiran, ¿quién ves que salga y pueda construir ese liderazgo que jale votos? Recordemos primero que, como lo decía Reyes Heroles, el fondo será la forma, o la forma le dará fondo a lo que tenemos que hacer. Primero tenemos que sacar candidatos que sean del consenso de toda la militancia. Tenemos un actual gobernador, tenemos a un exsecretario de Estado, tenemos a un exgobernador, como lo fue René Juárez, tenemos a otro gobernador que yo creo que ya es parte de los acompañamientos que harán. Realmente la pugna va a ser por quién representa los nuevos intereses del PRI, la nueva manera de hacer política que atraiga ese voto de la militancia porque haya dado resultados en las elecciones. Aquel que siempre haya estado de frente, aquel que no le haya huido a presentarse en unas urnas, aquel que haya dado con muestras y sin sonrojarse de que puede someterse a un escrutinio público. ¿Qué queremos? Una vez que haya pasado ese humor social que favoreció en las urnas, van a pasar al cuestionamiento social. Posteriormente va a venir la frustración social. Al presidente hay que ayudarlo, sí, hablándole con la verdad. Al presidente hay que ayudarlo, sí, haciendo más democrática la vida dentro del propio país. Y el país reclama liderazgos fuertes, convencidos, que tengan integridad y calidad moral. A ver, dice Paco, necesitamos a quien represente una nueva forma de hacer política en el PRI. Déjame empezar con un ejemplo. José Narro, uno de los que parecen aspirar a la dirigencia. Ya, desde antes incluso de comenzar, antes de salir la convocatoria, ya comienza a recibir, digamos, cuestionamientos y a recaer en él, aunque no lo ha nombrado por su nombre, esto hay que decirlo, pero el presidente López Obrador ya lo está señalando como parte de las omisiones que hubieron o existieron, presuntamente existieron en la Secretaría de Salud
con el tema de los medicamentos irregulares. ¿Él puede ser el que representa esa nueva forma de hacer política? Pepe, tiene que ser un líder de a de veras, un líder auténtico, un líder que no desde la oficina de Insurgentes Norte quiera solucionar los graves problemas que hay en el PRI. Tenemos primero que entender la realidad que vive nuestro partido. Tiene que ser un priista que conozca desde el seccional hasta la dirigencia nacional todos los caminos, los sectores, las organizaciones, y que los priistas lo conozcan como priista, que se sienta orgulloso, que tenga carácter, que tenga capacidad de consenso, por supuesto, pero que tenga sobre todo que entusiasme a la militancia. Vendrá el momento de la convocatoria, vendrán los perfiles, todos muy respetados, todos con una amplia carrera, con una amplia trayectoria, y será la militancia. Los jóvenes hoy lo que pedimos es que se respete a la militancia, que la militancia decida bajo las reglas más claras en la historia del PRI, porque si no, de lo contrario, si iniciamos por engañar a los militantes de nuestro partido, a quienes defienden nuestro partido, a quienes solicitan el voto, a quienes promueven a nuestro partido, pues ¿cómo queremos darle luego continuidad con los ciudadanos? Primero con los nuestros. Y abrir los procesos para que sea el propio militante, el que esté en el seccional, el que esté en los sectores, el que decida. Claro. Yo me la quiero jugar con él, porque él va a poder tomar las riendas de mi partido. A ver, pero dígame, de los nombres que hay sobre la mesa, ¿quiénes cuentan con ese perfil? ¿Quiénes vienen desde el seccional? ¿Quién tiene una trayectoria, digamos, de militancia desde la base hasta llegar, por ejemplo, en el caso del gobernador de Campeche, hasta la gubernatura, o Ulises Ruiz, que fue también el representante estatal? Ahorita no podemos comprometer al líder de los jóvenes porque está en la mesa de las negociaciones, pero yo sí te lo puedo decir como militante. Como militante, ¿qué quiero? Alguien que tenga el mismo orgullo que yo por ser priista. Alguien que haya tenido la cara de frente a la militancia. Hay que esperar no solamente la convocatoria, porque lo que digamos el señor Pablo, tú o yo, puede ser o no una realidad. Hay que escuchar a la base, hay que escuchar al que lleva los votos. Estamos hablando de 10 millones de votos. ¿En quién van a creer? Y quiero hacer un comentario muy importante. Alguien quien nunca haya sido opacado o clasificado por lo que no queremos ya los priistas. Ya no queremos hechos de corrupción. Nadie que pueda ser señalado por el estigma de la corrupción. Es correcto. ¿Quiénes de los que están en la lista? ¿Todos? ¿Ninguno? ¿Todos están libres? Yo ya le diría que tiene que ser alguien con una militancia muy probada. Lo que reclama la militancia hoy es precisamente que llega al partido quienes no conocen a la militancia, quienes nunca les reciben una llamada a la militancia, quienes tienes que atravesar un largo proceso para lograr hablar con el dirigente nacional o del partido. Voy a interrumpir hoy las cosas tienen Cuando viene Enrique Ochoa como presidente del PRI, nunca en las 9 asambleas que he participado, nunca lo había visto. No sabía cuál era la diferencia entre un presidente seccional y un líder del sector. ¿En qué momento? Él no lo sabía. No. No tenía ni idea. No tenía la más remota idea, te lo digo, en ese entonces como congresista del estado de Morelos. No tenía calidad de militante, calidad moral. No reflejaba nada de lo que eran nuestras aspiraciones. En lo personal, y lo puedo decir públicamente, es lo peor que le ha podido pasar al PRI. Y no estoy de acuerdo en que hayan puesto de cabeza su retrato. Lo deberían de haber quitado, quemado, esfumado. No merece ser diputado federal, no merece estar ahí. Simple y sencillamente se burló de la militancia. Pero nosotros, José, lo que tenemos que aspirar no son a esos hechos de vergüenza, sino a que en nuestro próximo proceso tengamos a un presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional con dignidad. ¿Qué es lo que entendió Claudia Ruiz Massieu? El llamado a la militancia. Y por eso Claudia Ruiz Massieu decide abrir el proceso. Un hecho histórico. Duda. Lo está haciendo... es la primera vez, pero por ejemplo me preocupa la declaración de René Juárez. René Juárez, ¿no? Ex gobernador. Coordinador de los... el coordinador actual de los diputados de la fracción del PRI, en efecto, y dijo, a ver, a mí sí me interesa siempre y cuando haya piso parejo y no dependa del dinero. Porque aquí ese parece que es otro fenómeno que no ha sido muy positivo, digamos, para el acercamiento con la militancia. Hacer política en función de la cantidad de recursos que tiene un candidato, o por lo menos es lo que yo interpreto de lo que dijo René Juárez. No sé cómo lo interpretas tú. Por eso insisto, habría que preguntarle con claridad
a qué se refiere, pero por eso insisto que las reglas tienen que ser muy claras y que el proceso tiene que ser muy abierto. Y que lo acepten todos. Y que lo acepten todos, y tiene que haber un proceso. Luego lo que uno dice, la unidad en el partido es fundamental, pero en el momento en el que estamos, en las condiciones en las que está el PRI, si no hay un proceso verdaderamente democrático en el que la militancia al final de la jornada electoral diga, elegimos a tal dirigente que es más que un dirigente, un líder de nuestro partido, capaz de mantener al priismo entusiasmado, porque de lo contrario el fenómeno político contra el que hoy nos estamos enfrentando es similar. Te quiero decir que yo me afilié al PRI de centro izquierda. Yo me afilié al PRI donde se me prometió que sin tener apellido ilustre, que sin tener más que una convicción clara de hacer política iba a tener oportunidades, y ese PRI me ha cumplido. Fui diputado local, fui dirigente municipal, de lo que hoy soy dirigente nacional. Entonces creo que el PRI lo que no tiene que perder tiene que tener espacios para todos, pero necesita líderes como los que lo crearon, Plutarco Elías, Lázaro Cárdenas, necesita liderazgos que entusiasmen a la militancia, porque si no, de lo contrario, nuestra militancia bajo ningún incentivo de otro tipo que no sea el del orgullo de ser parte del PRI, pero sobre todo el de la esperanza de sí lograr ganar de nuevo contiendas electorales. Te pongo un ejemplo: en la pasada asamblea de nuestro partido luchamos porque 1 de cada 3 de los candidatos sean jóvenes menores de 35 años. Salieron a competir jóvenes como nunca antes en la historia desde el PRI, pero todos perdieron. Entonces hoy el PRI no te garantiza ganar elecciones. Lo que queremos construir los jóvenes es un partido político que militar en el PRI sí te garantice ganar elecciones, porque sea sinónimo de resultados, sinónimos de prestigio, sinónimos de buenos gobiernos. A ver, lo que dirían entonces es que es la última llamada. O sea, si el PRI no hace una simulación de elección, si hace una elección en la que lo que valga sea el dinero y la influencia para poder construir una candidatura, el PRI está condenado. A ver, si son ¿Eso es lo que están diciendo? A ver, así de claro. Si son decisiones cupulares, sin de verdad sentir a la militancia, sin permitir que la militancia se exprese, el PRI está condenado a ser un partido político muy débil hasta que se extinga. Así lo vemos los jóvenes. El gran liderazgo de Claudia Ruiz Massieu, su gran oferta política, su legado, es haber tenido la capacidad para tener una convocatoria abierta. Segundo, para que a base no de consensos, sino de diseñar reglas claras en la competencia, nos atrevamos a abrirnos a la militancia para ir a nosotros a elegir a nuestro líder. Y ese líder es quien en 27 meses nos va a llevar a las elecciones intermedias. Elecciones intermedias que van a ser claves, que van a ser capitales. Fundamentales. Última llamada para el PRI. ¿Usted cómo lo ve? Está hablando del PRI, su próxima convocatoria va a salir a finales de este mes para elegir a su dirigencia por voto directo por primera vez en la historia y junto con su secretario general. Horas decisivas, quizá finales, si el PRI no es capaz de recuperar y resucitar a partir de la generación de una nueva manera de hacer política. Es lo que se ha dicho aquí en esta mesa. Pablo Angulo, líder nacional de los jóvenes priistas. Paco Moreno, me quedé contigo. Y a los priistas de muchos años hay que escuchar su consejo, pero hay que obedecer lo que dice la militancia. Absolutamente tenemos que darle el partido a la militancia, a las bases, porque por ellas somos, porque por ellas existimos. No le tenemos temor de abrirnos a la sociedad porque a ella nos debemos. Ese es el acierto de Claudia Ruiz Massieu. Eso es a lo que le estamos apostando. Con priistas, el que se quiera registrar, que se registre y ponérselo en la opción a los militantes, porque ellos, en 27 meses, habremos de estar participando en las intermedias. Pero ojo, también tenemos 14 elecciones estatales para gobernadores. Así es. Entonces tenemos que ir ya desde ahorita del brazo de la militancia. Y además hay que decirlo, el PRI, a pesar de que tiene la bancada más compacta quizá de su historia, y quizá un momento más difícil incluso cuando perdió por primera vez la presidencia en el 2000, sigue conservando una cantidad de gubernaturas muy importantes. Y en ese sentido te diría, a ver, ¿y cómo va a ser? Porque esa es parte también, me imagino, lo que se va a debatir a la hora de elegir a la dirigencia. ¿Cuál va a ser el perfil de oposición de un partido como el PRI, que ha oscilado entre posiciones, por ejemplo, como tuvo en el Senado con la Guardia Nacional, hasta
el voto con Morena a la hora del presupuesto en aquella votación en el que se señaló abiertamente, digamos, la coalición del primor. Sí. A ver, ¿para dónde van? ¿Va a ser primor o qué clase de oposición van a hacer? No, hay dos cosas. Primero, también reconocer el momento tan difícil que le toca a esta dirigencia, a la senadora Claudia Ruiz y a Arturo Zamora. Ajá. Es un momento en el que el PRI se está jugando la vida y la muerte prácticamente en la próxima decisión. El cuidar esta elección fundamental, el poder abrir de a de veras sin simulación a que elijan los militantes, el que después del proceso hayan las condiciones para reestructurar al partido, para unir a todas las fuerzas y después reconocer lo que somos como partido político, adaptarnos a las circunstancias sin perder nuestra esencia y definir hacia dónde vamos a ir con rumbo, con claridad. Ahora, el PRI nunca puede ser, porque no es nuestra esencia, además, ser una oposición intransigente. El no profundo es la manera más conservadora de hacer política. Nosotros no creemos en el no profundo ni en la intransigencia. Si ayuda a México, ahí está el PRI. Si dificulta la democracia y dificulta la vida de los mexicanos, ahí está el PRI también para impedirlo. Nos podrán ganar con las votaciones, pero con la razón, cuando nos asiste, hay extraordinarios cuadros representados tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores que dan la batalla y exponen lo que somos como partido. Somos un partido muy grande, muy generoso, con mucha militancia. Déjame retomártelo y ser un poco provocador. ¿Cuál es la diferencia entre no ser una oposición intransigente y ser una oposición, digamos, colaborativa con el gobierno? Un balance de orden político. Si el señor presidente de la República reclamaba que la Guardia Nacional iba a contener la ola de violencia que tiene el país, el PRI no va a interrumpir los deseos de los mexicanos de lograr esto. Estamos viendo los resultados. Claro. No dijimos no porque no. Tampoco vamos a ir a buscar un presupuesto para ver cómo desgarramos y después nos puedan decir, porque ustedes no aprobaron el presupuesto, no se pudieron tener estos logros. El PRI le ha dado al señor presidente de la República todas las facilidades para que pueda demostrar si gobierna. A ver, viene una decisión muy, muy seria en los próximos días. Lo comentábamos en el receso. Consulta popular y revocación de mandato. Posiblemente el jueves allá en San Lázaro. Sí, habremos de presentar. El PRI votaría, por ejemplo, en contra de la revocación de mandato. ¿Contra de la consulta? Lo vamos a dialogar todos los compañeros. Sin lugar a dudas, como está el dictamen, tendremos que hacer reservas importantes. Tendremos, como se hicieron en la Guardia Nacional, cosas que en el PRI coincidimos. No estamos en contra de la revocación de mandato. Estamos en contra de qué términos y para qué la revocación de mandatos. Lo mismo dijimos con Guardia Nacional. No estamos en contra de la Guardia Nacional si es la estrategia que requiere el gobierno de la República para tranquilizar y darle seguridad a los mexicanos. Estamos en contra de qué podría suceder con la Guardia Nacional y por eso fuimos muy claros y muy firmes en peticiones y en solicitudes que se trabajan primero en comisiones y que luego salen al Pleno y que muchas veces no se reconoce, pero ahí está la negociación permanente del partido para lograr tener leyes que se adapten y que salvaguarden los intereses de los mexicanos. Ahora, hemos visto ya varias votaciones distintas y yo les preguntaría con sinceridad, a ver, en la medida en que se consolida una fuerza, un partido cada vez más fuerte, como es el caso de Morena, ¿no existe el temor que el debilitamiento del PRI se produzca también por la natural afinidad, incluso subrayo, natural afinidad de algunos grupos internos con los propios cuadros de Morena? Vaya, ahí tienes, en Morena priistas tienen amigos de toda la vida, con los que han hecho política toda la vida. Es que, y con Pepe, la posibilidad, digamos, de que la fuerza centrífuga los lleve para allá. La política es ¿Lo un ves ejercicio. o no lo ves? La política no es un ejercicio de enemistades, es un ejercicio de amistades, pero sobre todo de respetar la ideología hacia dónde quieres llevar al país. No podemos jugar en el PRI con el país, no podemos jugar con las ocurrencias que cualquier persona tenga porque nos caiga bien o porque nos caiga mal. Por eso el PRI institucionalizó la vida política en 90 años. Por eso se crearon instituciones, hospitales, escuelas. Ahí ha estado el PRI en la historia del México contemporáneo. Y el PRI va a estar en la historia del México
siguiente. Por eso somos un país más fuerte en el exterior. Por eso hoy no tenemos esos vaivenes de orden de economía. A ver, de acuerdo. Yo creo que pocos van a regatear el papel del PRI del siglo XX, sobre todo. Ahora viene en el la siglo construcción, XXI y el en la 22. construcción de instituciones fuertes en este país, desde instituciones sociales, el IMSS, el Seguro Social, etcétera. No abundo. Sin embargo, hay que hacernos cargo también de que el 1 de julio, una de las lecturas que uno tiene que tomar, simplemente con ver los datos, es la crisis profundísima de confianza justamente en las instituciones. Sin duda, ese fue el mensaje Pero de los ¿qué ciudadanos. instituciones? ¿Fue un voto contra la clase política? Fue un voto contra el hartazgo y contra la clase política, sin lugar a dudas. Y fue un voto contra la corrupción, y fue un voto de desesperación, y fue un voto de que lo único que representaba, la única opción que representaba algo distinto ante los mexicanos era la que venían 18 años diciendo y repitiendo. Ahora, ¿hay inconsistencias? Por supuesto que las hay. Te pongo un ejemplo. Cuando estábamos debatiendo la ley de egresos y la de ingresos, reservé el IEPS porque se pasó Morena diciendo todo el tiempo que por el IEPS, por el aumento del IEPS, la gasolina no bajaba y que cuando ellos llegaran iban a eliminar el IEPS. Les dije que lo eliminaran y comprometí los votos del PRI y al final no lo hicieron. Entonces van a haber muchas inconsistencias. El PRI lo que tiene que representar es la seriedad de un gobierno que da estabilidad, de un gobierno que no miente, de un gobierno que dice las cosas tal cual, pero también no volver a cometer los errores que nos costaron la derrota, errores fundamentales. Y concluyo diciéndote, Pepe, y aquí con Paco, el PRI no puede tener un solo dueño, ni puede tener un grupo que lo asuma como que fuera de él. El PRI es un partido amplio, tiene que ser de todos, y a medida de que los militantes en cada rincón de este país, en cada rincón de liderazgos, desde el seccional hasta la dirigencia nacional, tengan y sientan que el partido es suyo, lo van a defender. El orgullo Lo de que- ser priista. Lo que hoy yo creo que tenemos, el acá- mayor valor que hoy tenemos son nuestros 10 millones de votos de todavía militantes y simpatizantes que en la peor elección, donde venía más desacreditado, no solo por las omisiones y los errores, sino también porque tuvimos una oposición que fue muy contundente. Acabas de decir algo muy importante. severa con Voy a tener nosotros. que ir a un corte comercial y regresamos. El PRI no puede ser un partido que sea de un dueño o de grupos de poder. El PRI va a sacar a final de mes su convocatoria para renovar a su dirigencia por primera vez por voto libre, directo y secreto. Hay que esperar cuáles son las reglas del juego, pero por lo pronto lo que se ha dicho aquí en esta mesa, después de 90 años, que es lo que ya cruza el PRI de vida, dice Pablo Angulo, líder nacional de los jóvenes priistas, no puede ser un partido ni de dueño ni de grupo. Eso es lo que acabó un poco con el PRI en su última época. Sí, porque al ser un partido político que se cierre, en el que unos cuantos se tomen todas las decisiones importantes o trascendentales, en ese momento deja de participar la militancia, deja de interesarse los líderes sociales por participar y hacer política en un partido en el que verdaderamente se quieren sentir escuchados. El que quiere hacer política busca una plataforma para hacerse escuchar y para transmitir sus ideas y cristalizarlas y volverlas realidades. Y yo lo he dicho con mucha claridad, la política no es mala, hay malos políticos, hay quienes aún después de todo lo que ocurre no entienden. Y decía Reyes Heroles, y con esto concluyo, hay quienes aprenden cosas que más bien deberían nunca haber aprendido, y en ese sentido hay cosas en el PRI que nunca más se tienen que volver a hacer. El partido es un partido que se sabe adaptar, lo ha hecho en muchos momentos de la historia. No solo cambiar el nombre, lo que necesita el PRI es una renovación de fondo. Bueno, a ver, eso es lo que incluso dijo Peña después de la elección. Necesitamos, Pepe, con esto concluyo, darle vitalidad a nuestro partido. Se está muriendo el PRI, así lo sienten los militantes, y darle vitalidad al PRI significa permitir que la militancia se empodere, tome como suyo los procesos, desde elegir quién va a ser un diputado local. Y si no puede ganar la confianza de la militancia, ¿cómo se supone que gane la confianza de los ciudadanos? Si no puede ganar la confianza de los militantes, ¿cómo se supone que gane un proceso constitucional? Ahí está la apuesta Primero del PRI. hay que empezar en el partido. Ahí está la apuesta del PRI, votaciones, elección directa de la militancia. Eso va a garantizar que no haya malos políticos, porque mira que nada más ve la generación de los gobernadores del peñismo. Nosotros no vamos a estar aceptando confesos morenistas que quieran regresar al PRI. Por eso no va a haber buenos ni malos políticos. También somos selectivos. Te va a inocular eso, por ejemplo, con los somos Duarte, selectivos. los Duarte de Veracruz, los Duarte de Chihuahua, etcétera.
quiero decirte algo antes de contestarte. Tengo una profunda admiración, cariño y lealtad para el señor expresidente Enrique Peña Nieto. Hizo, y la historia lo va a reconocer, 5 grandes reformas que necesitaba este país. Bueno, Lo que te quiero decir con esto es, Vámonos, Paquito, ya me voy. la generación quiere a Peña, quiero que Peña, querramos a Peña. Bueno, Vámonos para ya me adelante. voy, Pablo. Muchas gracias por haber venido. Un contrario, placer haberte tenido. gracias. Pablo Angulo, líder de los Gracias. diputados, líder de los jóvenes del PRI. Paco Moreno, gracias a los Muchas dos, gracias. pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros. Lo espero aquí mañana.